Bueno, ahora vamos a empezar lo que es el estudio de la porción mastoidea. Vamos a ubicar el temporal y vamos a seleccionar esta porción que vemos acá. Bien, esta es una vista de la porción mastoidea. Vamos a individualizar el hueso. Cambiamos un poquito la vista para apreciar más de esta porción. Aquí tenemos la porción mastoidea también. Bien, entonces, claramente, si nosotros la tenemos que ubicar con lo que respecta al hueso, ¿sí? Acá tenemos el hueso temporal, se encuentra en una zona posterior, ¿sí? E inferior. Bien, entonces, estas serían las coordenadas para ubicar esta porción. Y tiene simplemente dos caras, como ustedes pueden ver ahí. Esta va a ser la cara externa, lo que ve acá va a ser la cara externa, que también esta cara, siempre que decimos externa, en este caso vamos a decir que es externa al cráneo. Todo esto es cara externa de la porción petrosa, ahí lo marcamos bien, ¿sí? Y mi cara interna va a ser la cara endocranial, bien, y va a ser, ahí está, vamos a verlo un poquito más así, sería lo que vemos en este sector, que no hay mucho, pero alguna depresión ustedes pueden ver ahí, ¿sí? ¿La ven? Ahora lo vamos a estudiar. Entonces vamos a comenzar por el estudio de la cara externa, de lo que vemos. Y ya de entrada, si yo coloco esta vista, ustedes ven una elevación, ¿no? Esta elevación es una apófisis que se llama apófisis mastoides. Bien, la apófisis mastoides es palpable detrás de la oreja, ¿sí? Y va a ser un lugar muy claro en lo que es encontrarlo, en lo que es el hueso. Bien, ahora, si yo de esta apófisis mastoides voy a seguir viéndola, ahí la vemos la apófisis, voy a hacer una vista inferior, aparece como una depresión acá. ¿Sí? ¿La ven ahí? Ahí vemos una depresión. ¿Cómo se llama? Que si nosotros lo vemos de frente el hueso, o lo vemos así, estamos viendo lo de abajo, ¿no? Entonces, esto siempre es lateral, esto es medial, esto es anterior, acuérdense la apófisis que se mira hacia adelante y esto es posterior. Entonces, esta escotadura con respecto a la apófisis está a medial y es un lugar de inserción. ¿De inserción de quién? De inserción de este músculo que ustedes ven acá seleccionado, que es el vientre posterior del digástrico. Bien, y vamos a ver ahora entonces a este digástrico que tiene un vientre posterior y un vientre anterior. ¿Qué están viendo acá ustedes? Están viendo al hueso temporal, a el vientre posterior del digástrico y al vientre anterior del digástrico. Este hueso que ustedes ven acá es el hioides. ¿Tá? Hueso hioides. Es un hueso que tenemos en el cuello que está suspendido, ¿sí? Y está insertado íntimamente por muchos músculos. Ahora, me queda saber dónde termina este hioides. Va del temporal al hioides y del hioides hacia la mandíbula, que la ven acá, ¿sí? Entonces, este músculo lo que hace, este digástrico, es el descenso de la mandíbula, la apertura bucal, ¿sí? En sí, y vamos a estudiarlo después, es el vientre anterior que hace que descienda la mandíbula. La única función que tiene es estabilizar el hioides. Estabiliza y fija el hioides para que se dé el descenso de la mandíbula. Esa es la función o la acción, mejor dicho, de lo que es el vientre posterior del digástrico. Entonces, vientre posterior que, si vamos al temporal, se insertaría en la escotadura. Ustedes dirán, no se está insertando ahí en la escotadura porque se acuerdan que es un esquema, se acuerdan que no está tan definido las inserciones, pero no está mal que salga de la porción mastoidea. Sepan que
lo que es el vientre posterior del digástrico se inserta en la escotadura mastoidea, lo que está señalado en verde. Ahora, en esta apófisis mastoides se insertan otros músculos, ¿sí? Otros músculos que van a ser aquellos que van a relacionar la cabeza con la columna vertebral, ¿sí? ¿Y cuáles son? Este, que es el esternocleidomastoideo, ¿sí? Y ven cómo se inserta, vamos a dejarlo un poquito más transparente, cómo se inserta bien en esa porción mastoidea, ¿sí? Que lo ven ahí. Entonces, este esternocleidomastoideo, ¿por qué se llama así? Porque tiene inserciones en la mastoides, esto que es la clavícula y esto que es el esternón. Y ahora se los muestro en otra vista, una vista frontal. Ahí está, a ver si ahora se lo imaginan mejor. ¿Sí? Tiene entonces una inserción en el esternón y una inserción en la clavícula. Entonces, esterno, cleido y mastoideo por la mastoides. Bien, es un músculo que es fácil de palpar, ¿sí? Si ustedes rotan la cabeza hacia un lado, hacia el cuello del lado opuesto, ahí van a sentir que hay un músculo como que resalta, que es bien superficial en el cuello, es grande, ¿sí? Ese es el esternocleidomastoideo y lo pueden palpar en ustedes mismos. Y los otros músculos relacionados con la porción mastoidea, vamos a seleccionar y vamos a sacar el esternocleidomastoideo y aparecen estos dos. Vamos a verificar que se insertan en lo que es la porción mastoidea y cuáles son. Este que es el esplenio, ¿sí? De la cabeza, ¿con qué tiene relación? Y tiene relación con lo que son vértebras cervicales y las vértebras torácicas o dorsales, ¿sí? Relación entonces entre cráneo con la apófisis mastoides, también puede ser el occipital, y sepan que el esplenio tiene relación con la columna cervical y la columna torácica o la columna dorsal. Y este que vemos acá es el longísimo de la cabeza, ¿sí? Que este, como ustedes ven ahí, relaciona la mastoides con también algunas vértebras cervicales y con otras vértebras dorsales o torácicas. Bien, y esos serían los tres músculos que se relacionan, tres músculos posturales que se relacionan con la apófisis mastoides. Entonces teníamos ellos tres y el vientre posterior del digástrico que se relacionaba no con la columna sino con el hueso hioides y después se va a relacionar con la mandíbula. Una vez vista la cara interna, vamos a la cara externa, vamos a la cara interna. Y lo único que vemos, que habíamos dicho anteriormente, es esta depresión. ¿Cómo se llama esta depresión? Es el canal del seno sigmoideo. Canal del seno sigmoideo les tiene que sonar a otro hueso, que hablamos de canales y de senos. Sí, le está sonando bien el hueso. Entonces vamos a ver quién es el seno sigmoideo. Este es mi seno venoso sigmoideo, lo ven ahí, que aparece como a 35 kilómetros flotando en el aire de lo que es el seno sigmoideo, pero en realidad está apoyado ahí. ¿Y por qué se llama sigmoideo? Porque tiene una sinuosidad como si fuera una S, ¿sí? Imaginen una S ahí. Entonces este seno sigmoideo se va a relacionar con otro seno directamente y con algo que ya conocemos. Porque si ustedes miran, nosotros sabemos qué hueso viene para acá. Les voy a hacer un poquito más lejos. ¿Sí? Miren la vista como es. ¿Está? Acuérdense la apófisis que está acá. Mira hacia adelante. Esto es anterior. Esto es posterior. Esto es superior. Y esto es inferior. Bien. Entonces, ya sabemos que acá el hueso que va a estar a posterior del temporal, entonces ya sospecho con quién se va a relacionar acá, y sabemos con quién articula acá también, sabiendo que acá va a haber otra relación que ya conocemos.
voy a buscar ahora, vayan pensando qué senos o qué articulaciones ya vimos con qué hueso para unir todo y tener el concepto de estos elementos venosos. Si pensaron bien, habrán visto que esta articulación posterior es nuestro conocido occipital, que lo ven ahí. El hueso occipital, ustedes estaban viendo acá el hueso temporal y acá el seno sigmoideo. ¿Con quién se va a continuar de este lado? Con nuestro ya conocido, que lo vemos ahí. Si yo les hago así, así y así, teníamos el seno transverso. Entonces el seno transverso se va a continuar. Vamos a seguir entonces el camino desde seno transverso, o podríamos decir desde acá, desde el confluente sinusal. Tengo seno transverso, luego seno sigmoideo aplicado al temporal, y luego este elemento que sale de endocráneo, sale de lo que es cavidad craneal por un agujero que se forma entre estos huesos, entre el occipital y el temporal. ¿Qué agujero es este? Que ustedes ya lo conocen. Nuestro ya conocido agujero yugular. Bien, entonces este elemento venoso grande que se dirige hacia el cuello va a ser la vena yugular interna. Bien, entonces si repasamos el camino rápidamente, seno transverso aplicado al canal del seno transverso del occipital, seno sigmoideo aplicado al canal del seno sigmoideo en la porción mastoidea del temporal, y lo que es la vena yugular interna pasando y atravesando el agujero yugular, que también era atravesado por otros 3 nervios que ustedes ya lo saben o deberían saber. Y para finalizar, ya vemos que esta porción mastoidea tiene en su borde, que tiene un borde que mira hacia arriba y otro hacia posterior, tiene un borde que con quién va a estar articulado. Va a estar articulado aquí con este hueso que es el parietal y aquí con nuestro conocido occipital, y finaliza el estudio de la porción mastoidea.